Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a todos los tuyos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando el enemigo piensa de tenerte en sus manos, piensa de que ya la destruí o lo destruí, ya no se va a poder levantar o lo tengo acorralado, ¿sabes qué te manda a decir Dios? Dios ha decretado honrarte, mientras que el enemigo ya ha preparado la horca, haya preparado para ti la destrucción. Dios haya preparado la honra. Y cuando el enemigo viene, ya Dios regresa. La maravilla de todo esto es que Dios es Dios y el diablo es un pobre diablo. Es solo un ángel, pero Dios es Dios. Aleluya. Y todo lo tiene en sus manos. Su poder, su poderío, todo está bajo su control. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? La Biblia dice en el libro de Esther, capítulo 6, dice que Amán se vio obligado a honrar a Mardoqueo. Este Amán odiaba a Mardoqueo en gran manera. Él tenía fama, dice la Biblia, que lo tenía todo. Era honrado por el rey Asuero. Tenía todo, pero sin embargo no le bastaba eso, porque era talmente arrogante que lo que quería él era que le rindieran pleitesía y que Mardoqueo se humillara ante él. Y es que el diablo va a quererte ver humillado ante él, pero se va a quedar con las ganas. ¿Sabes qué te manda decir hoy Dios? Levántate, no temas. No estás en las manos del enemigo, estás en las manos de Dios. Alabado sea Dios. Déjame decirte una cosa. El enemigo quiere tu humillación, pero Dios quiere tu honra. Aleluya, alabado sea Dios. Por eso la porción de los malvados es la ignominia, pero la de los justos es honra. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, hoy quiero bendecirte con esta palabra que Dios me la dio en oración y quiero compartirla contigo, ¿sabes? Entonces, en el libro de Esther, capítulo 6, habla de este hombre Amán que odiaba a Mardoqueo, que era el que había criado a la reina Esther. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que cuando Amán había planeado matar a Mardoqueo de una manera vil, había ya preparado la horca. La Biblia dice que le había preparado una horca, alabado sea el Señor, en el patio de su casa. Ya tenía todo preparado, pero ¿sabes qué? Esa misma noche que el enemigo iba a usar a Amán para pedirle la cabeza al rey Asuero de Mardoqueo, Dios intervino antes. Dios intervino antes. ¿Y sabes qué? Le hizo venir en mente a Asuero las cosas buenas que había hecho Mardoqueo por el rey. Le hizo venir a la mente las buenas obras que había hecho Mardoqueo y se hizo traer el libro de las memorias. Amado hermano, si estás en peligro, si estás en un momento de angustia porque piensas que el diablo te tiene acorralado, hoy déjame decirte que Dios, si tú has sido fiel delante de Dios y has buscado a Dios, y te has humillado ante Él, alabado sea el Señor, Dios hará recuerdo del libro de las memorias, de las obras, de las cosas que tú has hecho. Las traerá a memoria y dirá: no voy a permitir que maten a mi hijo, no voy a permitir que humillen a mi hijo, no voy a permitir esto. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que mientras este malvado buscaba la muerte de Mardoqueo, Dios le hizo venir a la mente las obras de Mardoqueo, porque le dijo que le trayeran el libro de las memorias, y en aquel momento hasta se le fue el sueño al rey Asuero.
Dios, cuando quiere honrar un hijo, mueve cielos, tierra y mar. Le hizo ir el sueño a ese hombre porque es Dios quien tiene el control de todo. Aleluya, alabado sea el Señor. Tiene el control del ser humano. La Biblia dice que Él todo lo puede y que nada se esconde de su presencia. Alabado sea el Señor. Él conoce todo nuestro corazón. Así que Él domina todo. Alabado sea Dios. Y la Biblia es clara cuando dice que cuando le trajeron a este rey Asuero el libro de las memorias, entonces se dio cuenta que Mardoqueo había servido para desenvolver una traición que querían hacerle al rey porque querían matarlo, y él intervino y gracias a Mardoqueo no lo mataron. Entonces dijo el rey: ¿y qué es lo que hemos hecho a favor de Mardoqueo? Y le dijo un eunuco: no hemos hecho nada, querido rey. Entonces el rey dijo: bueno, vamos a hacer algo. En ese momento entró por el patio Amán, aquel malvado, para pedir la cabeza de Mardoqueo, para decirle al rey que lo colgara, que ya tenía lista la horca. Pero ¿sabes qué? Asuero, el rey, lo recibió diciendo: ¿qué haremos con aquel hombre que quiero honrar? Y no dijo el nombre. Amán era tan orgulloso, tan egocéntrico, que pensaba verdaderamente que el rey quería honrarlo a él. ¿Y sabes qué pasó? Sucedió que entonces le dijo: ¿yo qué voy a hacer con alguien que quiero honrar? Y él, pensando que lo iba a honrar a él, dijo: bueno, que le traigan tu caballo, que le pongan tu capa, que lo pasee un príncipe de los más grandes de honor y diga: esto se hará con el hombre, bueno, y honrarlo por la calle. Y le dijo Asuero: bueno, date prisa, Amán. Ve si llama al judío Mardoqueo y honralo. No omitas nada de lo que has dicho. ¿Sabes qué quiere decir eso, amado hermano? ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tus enemigos, Dios los va a obligar a honrarte. Dios va a obligar a honrarte a aquellos que te odian, aquellos que te han menospreciado, aquellos que no te pueden ver. Ellos te van a tener que honrar, y no porque ellos quieran, porque van a ser obligados por Dios, que es todopoderoso. Aleluya, alabado sea el Señor. La Biblia dice que este hombre entonces tuvo que honrar a Mardoqueo y bueno, Mardoqueo ya después se fue para la puerta del palacio. Se fue para la puerta del palacio y Amán se tuvo que devolver a su casa, y se fue confundido y apesadumbrado, dice la Biblia. Ay. Tus enemigos van a ser confundidos, amado hermano, hermana que me escuchas. Tal vez estás preocupado por una denuncia, por cualquier cosa que te esté haciendo el diablo, pero no te das cuenta que Dios está a tu favor, que nada tienes que temer, porque cuando el enemigo viene, ya Dios se devuelve. Dios había ya decidido honrar a Mardoqueo antes de que llegara aquel malvado a pedir su cabeza, y eso es lo mismo que Dios va a hacer contigo. Alabado sea el Señor. Antes que el enemigo que está pensando que te tiene en su trampa, que te tiene entre la espada y la pared, como hizo y como pasó con Moisés, cuando lo tenía entre la espada y la pared, entre los egipcios y el mar rojo. El enemigo pensaba: está perdido, lo puedo acribillar. Pero ¿qué hizo Dios? Abrió lugar, abrió camino donde no lo había. Así mismo hará contigo. No tienes nada que temer. Tenemos un Dios demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado poderoso, y el diablo es un pobre diablo, amado hermano. Así que cuando estés en las estrechas, cuando estés en dificultad, cuando estés en problemas, cuando estés en un momento de peligro, invoca a tu Dios, porque ciertamente te digo que tu Dios es poderoso y abre caminos donde no los hay. Alabado sea el
Señor. Y hoy entonces vengo con esta palabra a decirte, aquel hombre llegó a pedir la cabeza de Mardoqueo, pero ya Dios le había salido al encuentro, tuvo que honrarlo. Alabado sea el Señor, y fue confundido. Así te van a tener que honrar. Es momento de honra, pero también como es momento de honra, dice la Biblia que así como le llegó la honra a Mardoqueo, le llegó también la paga del pecado a Amán. Todo aquel que está haciendo lo malo, todo aquel que está haciendo brujerías, hechicerías, magias y ocultismo, van a ver la mano de Dios, van a ser confundidos tus enemigos. Todo aquel que te ha hecho brujería, hechicería, magia y ocultismo, todo aquel que verdaderamente te ha mandado enviación a tu casa, va a ver la mano de Dios. La Biblia dice que aquel hombre, Amán, fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Hoy vengo a decirte que no tienes nada de qué temer, porque ¿sabes qué te digo? Cuando tú piensas, cuando el enemigo piensa que está perdido, que tú estás perdido, que ya no hay nada más por hacer, entonces ahí llega Dios y se luce contigo. Alabado sea el Señor. La Biblia entonces dice que en la horca que habían de colgar a Mardoqueo sirvió para colgar a los enemigos de él. Y es que cuando alguien es demasiado malo y constantemente piensa la maldad para un siervo o una sierva de Dios, todo lo que piensa contra de aquella persona se le devuelve, porque es una ley bíblica. No es algo, ay no, pero no sea mala, le estás mandando el mal. No, es una ley. Si tú lees la Biblia te das cuenta que el mundo espiritual se rige por legalidad y es una ley. Lo que te mandan, si no te toca, se le devuelve a aquella persona como un boomerang. Esa es la verdad. Y bueno, la Biblia dice que tuvo que honrar a Mardoqueo y que se fue muy apesadumbrado. Ay. Él no sabía lo que se le estaba preparando. Él había hecho la horca, pero no sabía lo que se le venía. Así a tus enemigos, cuando te hacen la guerra, ellos no saben con quién se están metiendo. Amán estaba preparando esa horca, pero dice la Biblia que mientras tanto Esther estaba ayunando, estaba haciendo las cosas, alabado sea el Señor, y ya había preparado el banquete para pedir la cabeza de Amán, alabado sea el Señor, en medio de aquel banquete. Y dice la Biblia en Esther 7 que cuando llegó la hora, que el rey le dijo: Esther, dime cuál es tu petición, hasta la mitad del reino te daría. Hoy quiero decirte que cuando tú te metes con Dios, cuando te están atacando, te están haciendo brujerías, hechicerías, esas cosas, pero tú te metes en oración, en el Espíritu y tú le pides al Señor. Hoy vengo a decirte, alabado sea el Señor, que el Señor se va a levantar del trono y te va a decir: dime, Catalina, dime, Débora de Cristo, dime que la mitad del reino te daría. Dime, la Biblia dice: todo lo que pidas en la oración, si lo pides con fe, te será hecho. Aleluya, alabado sea el Señor. Y bueno, Asuero a la verdad estaba representando como si fuera Dios en un espejo profético, digamos. Y la reina Esther le dijo: bueno, este malvado Amán ha pedido mi cabeza y la de mi pueblo, me sea dado a mí mi vida y la de mi pueblo. Y la Biblia dice que el rey Asuero se enojó tanto, alabado sea el Señor, se paró del banquete y cuando vio a un eunuco, el eunuco le dijo: he aquí, ese malvado Amán tiene preparado una horca para aquel que te salvó la vida, que es Mardoqueo. Y el rey le dijo: colgadlo en ella, cuélguenlo en ella. Nadie sabe para quién trabaja. Sabes, muchos te han enviado brujerías a veces para que no puedas orar, para que se te dañen las cosas, de miseria, enfermedad. Pero la verdad, todo eso se les va a devolver a ellos. Así de claro. Alabado sea Dios. Entonces, hoy déjame decirte, Dios va a confundir a la gente malvada y va a honrar a aquellos que han confiado en Él.
Alabado sea el Señor. Y mientras que aquel Amán pensaba que podía moverse tranquilamente y que nadie lo veía, fíjate, hubieron eunucos que lo señalaron. Aquellas personas que te han hecho mal serán señaladas por aquellos mismos. ¿Sabes cuántas veces se han sentado en silla de escarnecedores para hacer tu nombre, sin tú ni siquiera conocerlos? Bueno, esas personas, ellas mismas se van a señalar. Alabado sea el Señor. La Biblia dice entonces que Mardoqueo fue honrado y Amán fue colgado en su propia horca, en la horca que tenía para Mardoqueo. Nunca te metas con un hijo de Dios. Lo malo que tú le deseas te puede caer a ti. No te puede, te cae. Y como si fuera poco, mira Amán. El ejemplo de Amán, ¿cuál es? Lo único que pensó a favor de él, dijo: ¡ay! Es que el rey Asuero me quiere honrar. Entonces denme el caballo, denme esto. El único pensamiento que tuvo de bueno, Dios lo concedió, pero para su rival, para su enemigo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Los únicos pensamientos